antropología, y también aquí están otros colegas que trabajan en esta misma institución, también estudiantes de filosofía, y bienvenidos a los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de San Simón. Han venido hay ya un contacto más frecuente con los estudiantes de San Simón por diversos temas, y eso nos alegra para que podamos compartir también este espacio. Y también ustedes que vienen y ahora con frecuencia a distintos eventos, ¿no? Doy la cordial bienvenida al doctor Roberto Tomicha, colega, investigador y colega, después explicaré por otras circunstancias. Lo mismo que a padre Antonio, es jesuita, investigador también, y por supuesto a mi querido amigo y colega también Juan Víctor. Juan Víctor está haciendo una pasantía, así se podría llamar, aquí en la Universidad Católica Boliviana, en filosofía propiamente en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales. Él es doctorante en España, y ya se explicará también, y nos alegra. Por tanto, también hay un contacto a nivel de investigación con Juan Víctor. Mi persona es el director de la carrera de Filosofía y Letras, y en la carrera hemos incorporado este nuevo ciclo que hemos denominado Filosofía e Historia Eclesiástica. Entonces nos alegra de que también haya interés no solamente por la filosofía laica profana, sino por algo que es fundamental en nuestra patria, que es la historia de la Iglesia boliviana en todo este tiempo. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, la Iglesia también ha tenido momentos de crítica por todo lo que se ha hecho, pero también hay que reconocer que ha tenido actuaciones muy importantes a lo largo de nuestra formación como comunidad, como nación. En ese sentido, me alegra que compartamos estos momentos de diálogo a través de la investigación, de la reflexión. La licenciada Silvia Guzmán, que es también docente de la carrera, hará de moderadora y la coordinadora de todo este evento. Gracias, Silvia, por aceptar también la coordinación de este evento. Gracias, doctor. Como el doctor Claros había comentado, la carrera de filosofía viene realizando una serie de actividades, ¿no? Y este conversatorio pertenece al ciclo de filosofía e historia eclesiástica. El conversatorio de esta noche está denominado como Avances Investigativos desde Cochabamba en Historia Eclesiástica Boliviana. Entonces vamos a presentar un poquito a nuestros expositores para que después yo no les corte en cada exposición. Primero va a exponer Juan Víctor Mamani, que él es sociólogo y docente de la carrera de antropología en la Universidad Mayor de San Simón, y como había dicho el doctor Claro, es también investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Seguidamente va a exponer el doctor Edwin Claros. Él también es investigador y director académico de la carrera de Filosofía y Letras. Luego el padre Antonio Menacho, jesuita, además de filósofo y teólogo, es historiador también el padre, uno de los fundadores de la revista Cuarto Intermedio, que este año ya lleva por los 33 años, ¿no? Y también nos acompaña el padre Roberto Tomicha, es franciscano conventual, es teólogo y responsable del Departamento de Misionología de la Facultad de Teología. El padre Roberto Tomicha, padre Antonio Menacho y el doctor Edwin Claros son miembros de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Entonces les damos la bienvenida y agradecemos pues que nos compartan todos estos avances investigativos que se están haciendo en esta área, ¿no? Le voy a ceder la palabra a Juan Víctor. Gracias. Buenas noches. El tema del que quería hablar esta noche tiene que ver con los archivos y fuentes para una historia de la iglesia en Cochabamba. ¿No? Me voy a concentrar en los dos aspectos. Primero, en los archivos. En cuanto a archivos,
tenemos, por ejemplo, archivos que son más generales, pues más específicos, más locales, digamos, y también archivos de temática propiamente eclesiástica, archivos eclesiásticos, así como archivos pues de temática civil, ¿no? De la administración civil. A ver, empezando de los archivos específicos que tenemos, tenemos aquí en Cochabamba uno que es el archivo de la Curia del Arzobispado, es el nombre oficial que tiene. Está ubicado aquí en el edificio del Arzobispado, ya no recuerdo si estaba en el tercer piso o cuarto, no sé. Está aquí en la avenida Heroínas, que tiene bastante documentación, es el que, digamos, por excelencia debería tener toda la documentación para hacer una historia de Cochabamba. De temática un poco más general estaría el Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos de Sucre, ¿no? Que está ubicado a unos pasos de la plaza principal en la ciudad de Sucre. Este archivo también es de temática eclesiástica, pero ya incluye a toda la jurisdicción de lo que era antes el Arzobispado de La Plata. No obstante, tiene también bastante información sobre Cochabamba. ¿Qué más? Ya hablando de otros archivos, de archivos no propiamente eclesiásticos, tenemos por ejemplo, así en general, digamos, el Archivo General de Indias, que tiene bastante documentación también, digamos, mezclada entre lo que sería documentación civil con documentación eclesiástica, ¿no? Porque antes, por la cuestión del Real Patronato y todo eso, pues ambas cuestiones estaban imbricadas, digamos, ¿no? También aquí en Bolivia, la Biblioteca Nacional de Bolivia tiene bastante documentación, aunque digamos que la sección de lo que es propiamente iglesia es muy poco en específico, ¿no? Sin embargo, lo demás está siempre en expedientes coloniales, por ejemplo, ¿no? De tanto en tanto uno va encontrando un expediente relativo pues a cuestiones eclesiales. Aquí en Cochabamba tenemos dos archivos, básicamente. Uno es el archivo de la Gobernación, que está por la zona del estadio, y el otro es el archivo municipal, ¿no? Lo mismo, para hacer, digamos, un catálogo, se podría hacer un catálogo sobre para la iglesia en Cochabamba, en el archivo municipal de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Hay que revisar todos los catálogos de las secciones que tienen catálogos, y de las secciones que no tienen catálogos habría que hacer una revisión de los diferentes legados para poder tener una lista un poco más específica, depurada. Ahora voy a referirme a otro tipo de archivos y aquí también un poco en la cuestión de las fuentes, ¿no? Que no son accesibles tal vez. He hablado aquí de los que son accesibles, de aquellos archivos a los que uno puede acudir. Alguno de ellos está, bueno, mejor descrito, como el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre. Están bien organizados. El ABAS también en Sucre está bastante bien organizado. El de aquí hace un tiempo ya se está organizando también, se ha ido registrando, catalogando en diferentes series para hacer mucho más accesible la consulta al investigador. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Cochabamba no hay mucha información acerca de archivos de órdenes y pasadas. Por ejemplo, sí hay, en el caso de los franciscanos, en San Francisco, en la parte de atrás tienen el archivo, aunque generalmente es sobre cuestiones referidas a las misiones. Pero documentación propiamente que haya generado el convento, por ejemplo, en el periodo colonial, no es posible. Me voy a enfocar, discúlpenme, olvidé mencionarlo, un poco más en el periodo colonial, que es el periodo en el que yo también trabajo un poco más. Luego, tendríamos, en cuanto a órdenes femeninas, por ejemplo, Santa Clara y Santa Teresa, que seguramente tuvieron muchísima documentación, y es probable que todavía se mantenga algo de esa documentación. En el ABAS, en Sucre, hay algunos documentos que tienen que ver con correspondencia probablemente entre el arzobispado y estos conventos, pero es muy poco. En el caso de ambas es simplemente un legajo, ¿no? Un legajo, unos cuantos documentos, pero no hay más. Tampoco hablando de, por ejemplo, de los agustinos,
que tenían aquí también su convento, los mercedarios, los juandedianos, los dominicos, y bueno, en el caso de los jesuitas no lo sé muy bien. Seguramente el padre Menito podrá explicarnos un poco mejor tal vez eso. En muchos de estos archivos no hay casi información y tampoco acceso, hasta donde yo tengo entendido. No conozco muchos estudios que se hayan hecho en base a la documentación de, por ejemplo, Santa Clara, Santa Teresa. Hace muchos años, eso recuerdo, alguna vez chequeando una de las obras del padre Vargas Ugarte, en la que él habla sobre diferentes archivos que ya en su época parecían un poco raros de acceder, ¿no? Un poco complicados de acceder. Menciona varios de estos archivos aquí en Cochabamba. Probablemente vino con algún permiso, habló con la gente del convento y le permitieron acceder y dar una breve descripción acerca de qué tipo de material se encuentra ahí. Pero es muy breve, ¿no? Y de ahí al día de hoy no se tiene mucha información tampoco. Sobre las fuentes. Sobre las fuentes primarias más importantes para hacer de Cochabamba, tenemos en primer lugar, por ejemplo, los registros sacramentales, ¿no? Registros de bautizo, de matrimonio y de defunción, ¿no? Básicamente. Estos registros sí en su gran mayoría se encuentran aquí en el archivo del arzobispado, ¿no? Falta todavía hacer la sucesión, de que alguien se ponga a hacer el trabajo y hacer una sucesión de años para cotejar si faltan determinados libros, ¿no? Y cuáles son las lagunas. También tengo entendido que subsisten todavía hoy en día en algunas parroquias estos registros sacramentales, ¿no? En el caso de Arani, por ejemplo, ¿no? Creo que siguen los registros sacramentales, ¿no? O solamente los libros de fábrica. Los libros de fábrica están, sí. Pero los sacramentales ya los han traído aquí. Puede ser, si no, no los he visto. Y recuerdo, tienen una lista que han elaborado ahí, ¿no? En Sucre no hay nada, por supuesto, ¿no? Serían los dos únicos lugares. Y si no se encuentran en las parroquias o aquí en el arzobispado, me imagino que pueden darse por perdidos, ¿no? Ahora, hay cuestión interesante de destacar aquí. Para los libros sacramentales, hace unas décadas hubo un proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o algo así, los mormones, que ustedes saben que tienen una suerte entre sus principios y demás, una idea en la que incluso los antepasados que ya murieron podrían salvarse, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces ellos lo que tratan de hacer es reconstrucciones de genealogía, ¿no? Rearmar nuevamente todo eso. Tratan de tener toda la documentación posible de todo el mundo, tanto civil, eclesial, todo lo que les pueda ayudar para ese fin. Entendido, han venido a Bolivia también y han microfilmado. Lo tienen. Y yo recuerdo hace unos años, de eso me hablaba José María Barnadas, también otro estudioso de la historia de la iglesia en Bolivia. Y él me decía, sí, yo alguna vez les hablé a los obispos y les dije qué había sido de eso. Y ellos le habían dicho que no sabían dónde estaba la copia que ellos les habían. Nunca más he vuelto a escuchar de dónde están esas copias. Pero, para suerte nuestra, de los investigadores, hace unos años ellos han empezado a colgar en una página de internet que se llama Family Search y han empezado a colgar ahí ingente cantidad de digitalizaciones, de fotografías. Tiene su truco poder entrar porque es medio complicado, pero una vez que uno logra entrar, ahí tiene un montón de registros sacramentales de toda Bolivia, hasta más o menos 1920. Entonces, ahí, gracias a eso, digamos, también tenemos hoy en día acceso, sin necesidad a un archivo, otro archivo, o en el caso de que se haya perdido alguno, pues lo tendremos ahí, si se ha perdido en una fecha posterior a esta. Luego, otra fuente interesante son los libros de fábrica, ¿no? Que nos permiten ver a veces el día a día de una parroquia, ¿no?
las cuentas que tenían, los pagos que se hacían. En ese caso también el principal lugar al que hay que acudir es el archivo del arzobispado. Sin embargo, ahí sí, lo recuerdo, por ejemplo en el caso de Arani subsisten todavía allá, no los han traído aquí, ¿no? ¿Qué más? Una sección muy interesante aquí en el archivo son los expedientes judiciales en una serie conocida como Notaría Eclesiástica. Esto ya es para el periodo colonial, sobre todo para el periodo republicano, hasta el año más o menos 1940, recuerdo más o menos, hay expedientes, ¿no? Que tienen que ver también con cuestiones, bueno, eclesiales, algunas cuestiones civiles, por ejemplo, antes, pues la separación que había entre esposos, por ejemplo. No es una serie muy interesante que se puede trabajar también. Nuevamente, la documentación de la administración de monasterios y conventos, como ya lo dijimos hace un rato, ¿no? Es una asignatura pendiente, sobre todo entendiendo que habían conventos que eran lugares muy importantes y en torno a los cuales también giraba parte de la vida aquí en Cochabamba en el periodo colonial. En fuentes secundarias se puede notar tal vez la consecuencia de que hayan todavía archivos que o no sean accesibles o todavía no han sido muy trabajados, y en el caso de fuentes, ¿no? Algunas fuentes que sean un poco de difícil acceso, que no hayan investigadores todavía que se hayan dedicado a trabajar en eso, redunda en lo siguiente, en que tampoco hay suficientes fuentes secundarias, no hay suficientes monografías, digamos, ¿no? La más conocida es la obra de Raimundo Grigoriou, ¿no? Que, como él mismo decía, no es una historia de la iglesia en Cochabamba, sino, decía él, meramente unas notas, ¿no? Unos apuntes para una historia de Cochabamba, ¿no? Pero es la obra, digamos, más completa que tenemos hasta el día de hoy. Por supuesto, como en la mayor parte de este tipo de obras, la parte del periodo colonial ocupa unas 20 páginas, digamos, ¿no? Una décima parte del libro, ¿no? Porque tampoco había mucha información, o tal vez el autor no se concentró mucho en este periodo. Él sí sé que utilizó para su historia, aparte de alguna bibliografía general que pudo encontrar, los documentos del archivo del arzobispado, ¿no? Porque él trabajaba ahí también. Luego, como obras de consulta, tenemos una reciente que tampoco es muy conocida, por lo que sé, que es la Bibliografía Eclesiástica Boliviana, que es una de las últimas obras que se publicó de manera póstuma de José María Bernadas, ¿no? Es un volumen así grandote, con un montón de fichas ordenadas de manera cronológica y temática, ¿no? Que son entradas bibliográficas, ¿no? Referencias bibliográficas para una historia de la iglesia en Bolivia. También ahí se puede hacer un barrido y se puede hacer una selección para sacar un producto sobre la parte cochabambina, ¿no? Y eso sería una interesante guía para poder empezar si a alguien le interesa el tema. Eso sería. Así sería. Muy bien, gracias a Juan Víctor. También quiero compartir no tanto las fuentes que nos ha comentado Juan Víctor, sino las publicaciones. Uno puede darse publicaciones sobre temas de historia de la iglesia boliviana, latinoamericana, no importa, hay publicaciones. Y el tema es que efectivamente uno encuentra varias publicaciones, de repente desconocemos o no tenemos acceso, y eso es lo que yo quisiera compartir, algo que también, y lo voy a presentar, esto que he denominado la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Puede ser que para muchos de ustedes, queridos estudiantes, esto sea desconocido, porque también hay que reconocer, no hemos dado a publicar desde los medios
no hay ciertos canales que lo hacemos, pero no tanto. Entonces yo he preparado un PowerPoint para algunos datos, precisamente para que demos a conocer lo que hace esta academia y que publica. Yo creo que será muy interesante, sobre todo para aquellos que se interesan y después puedan recurrir a producciones, sobre todo de artículos. Bien, la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica ha sido fundada, creada en 1995 y hasta ahora, entonces ya son 24 años que tiene de vida esta academia. Fue fundada en Sucre el 20 de noviembre de 1995 bajo la orientación de nuestro querido amigo Monseñor Jesús Pérez Rodríguez, que es de la orden menor de San Francisco, ¿no? Los franciscanos. Él todavía vive en Sucre, pero ya no es el arzobispo, porque él era el arzobispo cuando se fundó y él realmente ha apoyado. De toda esta historia tenemos a uno de los fundadores, socios aquí, y es Antonio, sí, de los más antiguos. Por tanto, él conoce toda esta historia. Y de los fundadores también debo decir varios ya han fallecido. Entre ellos has mencionado a Josep Barnadas, que lamentablemente pues, nos dejó, que es un historiador muy valioso. Por favor, bien. Miembros. Hay los fundadores, hay socios ordinarios, hay socios honorarios y socios correspondientes. No voy a entrar en estos detalles, ¿ya? Pero para que vean que hay unas categorías de socios. Nosotros tres, que ya nos ha presentado, Roberto, Antonio y yo, somos socios ordinarios. Significa eso que somos los que participamos directamente en las investigaciones, aportamos cada año en que tenemos la reunión. Los socios honorarios puede ser también que contribuyan, pero no necesariamente. Y los socios correspondientes son investigadores que están fuera del país, por ejemplo, tenemos gente que está en España, etc. No son tampoco muchos, no hemos logrado impulsar esto. Por favor. Los socios honorarios fundadores, hay varios monseñores, algunos ya han fallecido, pero lo que me interesa es indicar los socios fundadores. La cabeza de todo esto es Josep Barnadas, que habiendo conversado con Monseñor Jesús Pérez y habiendo visto que a inicios del siglo pasado ya hubo esta preocupación de crear una instancia de investigación de lo que es la historia de la Iglesia boliviana. Pero creo que llegaron solamente a 5 números, Antonio, ¿no? Tú recordarás, porque después esa parte se cortó, falleció el que impulsaba, Monseñor Pierini, y no hubo más. Entonces se tuvo que esperar hasta 1995 para retomar y tener la instancia de investigadores sobre la historia de la Iglesia boliviana. Debo de mencionar, Javier Albó vive todavía, es otro jesuita, Federico Aguiló falleció, Javier Baptista falleció, aquí está Antonio, Estanislao Justo, también una gran contribución, él vive en España, está algo enfermo también, según tengo entendido. Hans van él vive en La Paz y sigue contribuyendo con las investigaciones. Lorenzo Calzavarí, otro gran investigador, pero también nos dejó, falleció padre Lorenzo Calzavarí. No has mencionado lo de Tarija. El archivo de Tarija franciscano es una gran riqueza, ¿no? Para
toda la parte de Tarija, los tobas, etcétera, eso es para consultarlo también. Mauricio Balcanover, otro franciscano, ya no está aquí, vive tengo entendido, en Italia, también algo ya delicado. Tomás Chávez, padre Tomás Chávez ha fallecido, Felipe Dez ha fallecido, padre Jaime Virrera, también muy joven, ha fallecido, Juan Gorski vive todavía en Estados Unidos, pero ya no está contribuyendo, la edad no le permite. Valentín Manzano también ha fallecido, tengo entendido. El señor Alcides Parejas, que no es sacerdote, historiador, vive en Santa Cruz de la Sierra. Edgar Balda es otro historiador de Potosí. Roberto Balda, él dejó la academia por X motivo, ¿no? Y esos son de los fundadores. Y de los que no somos la época de fundadores, estamos dos aquí, padre Roberto y mi persona, que en algún momento nos han invitado para formar parte de esto. Para ver lo de los investigadores, digo un par de cosas. Actualmente hay 19 investigadores en la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Parece un número pequeño, pero también yo considero que es un buen grupo. 19 que normalmente contribuimos desde nuestras investigaciones. De los 19, 10 son sacerdotes y dentro de ellos hay un obispo. La mayor parte de los que investigan aquí son sacerdotes. 9 somos laicos. Entenderán, laicos somos los que no somos sacerdotes, no estamos consagrados. Somos 9. ¿Ya? Entre ellos aquí en Cochabamba estoy yo. Y de los 9, solamente hay 2 mujeres. Es una institución de investigadores con una fuerte presencia masculina. Había una colega muy importante, la arquitecta Teresa Gisbert, pero ella ha fallecido. Y dentro del grupo hay una historiadora, Santa Cruz, que es mujer también, pero pertenece al grupo de las honorarias, no la ordinaria, y hasta ahora tampoco hemos tenido una contribución directa. Creo que próximamente hará también su contribución. En total, entonces, diríamos que hay solamente 3 mujeres. ¿Y cuál es la especialidad de ellas? La de Santa Cruz, ya la licenciada Peña, es historiadora formada para la parte de Santa Cruz. Tenemos una arquitecta de origen argentino, recién incorporada en el equipo. Ella ha hecho toda una investigación sobre las iglesias franciscanas. Es su tesis doctoral. Ella ya forma parte del equipo. Y tenemos otra teóloga laica, Erika Aldunate, ha hecho su doctorado en Alemania y está contribuyendo desde su especialidad en esto. Entre otros temas que creo que hay que fortalecer, aparte de la arquitectura, de la poesía, del arte, no tenemos ningún laico, ninguna laica en pintura, etcétera, sino un sacerdote que en este momento vive en Italia, en Roma, padre Bernardo Gantier, muchos de ustedes lo conocen. Y en música solo tenemos un experto. Y por supuesto de una sabiduría, padre Piotr Navrot, que hace los famosos, ¿cómo se llaman? Los festivales internacionales de música barroca y renacentista cada 2 años. El año pasado lo hizo, pero también habrá que conseguir otras expertas que contribuyan también al análisis de lo que es música. Y me alegra que esté aquí Catherine Claros, que es música interesada también en todo lo que va a ser la investigación y espero que en el futuro realmente logremos incorporar también nuevas investigadoras en los distintos campos. Creo que esto es importante. Bien, ya
iré a la parte final para señalar las riquezas de la academia. El objetivo de la academia es favorecer e impulsar todo lo que se relaciona con el estudio científico y difusión de la historia de la Iglesia Católica, en todas sus manifestaciones y épocas. Pero no solamente investigamos la parte de los aportes y de la presencia católica, sino también de otras iglesias. Eso hay que decirlo. Y no solamente también nos vinculamos a otras partes de Latinoamérica, pero lo fundamental es la historia de la iglesia aquí en Bolivia. Siguiente. ¿Qué hacemos en la academia? Tenemos una reunión anual. No nos reunimos cada vez. Es una sola vez que nos reunimos al año. Y es en el mes de finales siempre de agosto. ¿Ya? Y nos reunimos en Sucre. A veces por cuestiones de trabajo, no todos participamos, pero la gran mayoría a finales de agosto nos reunimos. Para este año, por ejemplo, tenemos planificado la reunión 23, 24 y 25 de agosto. Son 3 días. ¿Qué hacemos en esta reunión? Cada uno de los investigadores trae avances de investigación para poder dialogar, discutir, intercambiar, así como ahora lo hacemos, pero solamente entre los investigadores una primera sesión. Entonces, cada uno desarrolla un tema de investigación, lo pone a consideración de los otros y se arma una linda discusión porque desde distintos los investigadores preguntan, aportan, yo conozco este texto, ¿por qué no investigas? Etcétera. Hay una entreayuda comunitaria muy interesante, les diré. Y hemos logrado formar también como una fraternidad. Nos encontramos, nos alegramos y nos compartimos las investigaciones, y debo de decir, Monseñor Jesús Juárez, que es el arzobispo ahora de Sucre, nos reunimos en el arzobispado y nos trata bien, no hay que decirlo, muy bien, ¿ya? Nos ofrece el refrigerio, un buen almuerzo y también alguna cena, y logramos tener esta parte fraternal, ¿no? El sentimiento, todos nos sentimos muy bien. Y creo que eso es importante en una institución donde la gente investiga, ¿no? Y compartimos. ¿Y qué más? Hay todavía, anterior, por favor, 3 días de duración, y explicar. Al concluir la sesión científica, anotamos y decimos, por favor, tenemos todo este tiempo para que nos envíen las investigaciones, porque hay que preparar para la publicación. En estos últimos 4 o 5 años yo soy vamos a decir, el secretario ejecutivo, porque me han nombrado, pero ya he cumplido. Yo creo que este año voy a decir, ya basta que nombren otro, y yo me encargo de recoger toda investigación, porque después lo mandamos a una sección de la Universidad Católica en La Paz para que lo prepare la edición. Entonces yo tengo que enviar ya todo ordenadito, según el temario. Si hay fotografías, hay que colocar fotografías para que al próximo año, en la reunión, presentemos la publicación. Y ese es el anuario. Ya tenemos 23 números publicados y ningún año hemos fallado. Ese es el formato que tenemos de nuestra publicación. Este es el último número de 2017 y desde 2018 ya estamos preparando. Y el número 22 es del anterior, y aquí están estas contribuciones. Por si acaso he traído algunos ejemplares del número 22 y 23, si a alguien le interesa, para ver qué es lo que la publicación lo puede ver. Son contribuciones. Siguiente, por favor. Temas principales. Aquí he indicado los temas principales en los 23 números, que es una riqueza, y muchos de estos artículos, estos estudios, son inéditos en el sentido, son contribuciones de primera mano. Tenemos de arquitectura sacra, patrimonio arquitectónico, donde la arquitecta
Teresa Gisbert ha contribuido, pero ha fallecido, ahora ya no tenemos de ella. Pero tenemos otra reemplazante, digamos así, la arquitecta Josefina Matas. Ella ya tiene que contribuir con las publicaciones. Escultura sacra también es otro de los temas que se publica. Fiestas, festividades es bastante numeroso porque las investigaciones recuperan. Historia de la evangelización, historia de las órdenes religiosas, sobre todo los que son de órdenes religiosas como los padres jesuitas, padre Hans van den Berg de los agustinos, y así contribuyen porque tienen acceso y entonces van sistematizando. Otro de los temas, historia de las instituciones religiosas, masculinas, femeninas. Cuando el investigador encuentra manuscritos, ya sistematiza y lo publica. Historia de los laicos en la iglesia boliviana, también hay nomás presencia de todo el actuar de los laicos en educación, en música, etc. Lengua lingüística es otro de los temas también que hay contribución. Ustedes saben que Padre Javier Albó se ha dedicado a esto y entonces sus publicaciones van en este sentido. Misiones, misionología, otro campo muy interesante, donde también hay una contribución especial de Padre Roberto, que es misionólogo, entonces también es otro aspecto. Música sacra, ni qué decir, los artículos de Pietro Pnablo son como novelas, hay que leerlas. Cuando nos hace la presentación recordarán, ¿no? Disfrutamos de los hallazgos. Y debo de decir, y creo que también ya a Catherine alguna vez le comenté, de que Padre Pietro está convencidísimo que la riqueza musical que tenemos, mojos chiquitos, no tienen en todo el mundo. No tiene Paraguay, no tiene Argentina, pero Bolivia sí. Él, cuando va a dar conferencias, realmente impresiona la cantidad de información que está dando respecto al descubrimiento de partituras, porque hay que recomponer, y toda la riqueza de la música misional, tanto de la época jesuítica como la época mojeña. Y también aquí varios de los sacerdotes jesuitas contribuyen en esto porque Antonio también da datos sobre esto, aunque no directamente de la música, pero sí de los lugares donde se ha practicado, ¿no? Y Bernardo Gantier lo mismo, Padre Enrique Jordán, que ha trabajado y es uno de los que ha recuperado también las partituras musicales en mojos, ¿no? Y eso es lo que se está estudiando. Pastoral es otra de los temas, poblaciones indígenas y viajes misionales. Bien, espero que esta presentación de la academia, que ya estamos yendo a los 25 años de presencia, de contribuciones, lo que sí debo de decirles, uno puede preguntarse, estos señores se reúnen con obispos, parece que lo pasan bien, son bien tratados, ¿y cuánto les pagan por todo esto? ¿Quién les paga por las investigaciones que hacen? Porque hay investigaciones, Juan Víctor, que lo hacemos también en archivos y empezamos a leer, ¿no? Y este es un trabajito. A ver, ¿cuánto nos pagan por todo esto? A nosotros los laicos que contribuimos y a los sacerdotes que también contribuyen. Nadie. Es realmente un servicio que hacemos desde nuestra situación de investigadores a la Iglesia boliviana. Y cuando vean toda la publicación y sepan que también pueden ser parte de sus estudios en temas de comunicación, periodismo, etc., hay que recurrir a este anuario para encontrar toda esta riqueza. Yo creo que tú también, Juan Víctor, utilizarás en tu investigación. ¿Dónde se puede consultar este anuario? No todos tenemos. Los jesuitas en la
en el archivo de La Esperanza tienen toda la colección. No sé si tú entre los conventuales tienes. La Católica en la Ramón Rivero tiene toda la colección. ¿Ya? Aquí lamentablemente en la biblioteca de aquí todavía no tenemos, pero hay que tenerlo para que sigan investigando, ¿no? Ese sería también una referencia. Y queremos que esto, vamos a trabajar en eso de virtualizarlo, para que todos tengan acceso. Ya nos va a costar algo de tiempo, etcétera, pero sí lo podemos hacer. Miren, esta es la contribución que hacemos también los que vivimos en Cochabamba, y desde Cochabamba contribuimos con mis colegas. Otros lo hacen desde La Paz, es fuerte en La Paz la presencia de investigadores. En Santa Cruz también tenemos 2 investigadores, uno en Tarija, pero todavía hay que tener más investigadores y de otras áreas para que contribuyan esto. Muy bien, gracias. Eso es lo que quería compartir respecto a la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Perdón, sí. Perdón, Antonio. Mire, he hecho un índice ya de todos los 23 números actualizado, dividido por autores y por temas. Y si algunos interesa, yo voy a dar mi correo electrónico para que puedan solicitarme y les puedo enviar. Ayuda mucho cuando uno tiene índices, para que no esté viendo todos los números. Si no me interesa la música, voy a la música. Me interesa arquitectura y está organizado por orden, vamos a decir, alfabético temario. Eso sí puede ser una gran contribución para directamente recurrir a los temas que se quieren. Gracias por recordarme. Buenas noches. Yo brevemente quiero explicar el archivo de fuentes para la historia de la Compañía de Jesús que tenemos en Cochabamba. En la Compañía de Jesús tenemos 2 estilos de archivos. Uno que se llama archivo vivo, que es donde hay un provincial o una curia, la cabeza de una jurisdicción. Ahí se va haciendo un archivo con toda la documentación, cartas, etcétera, etcétera, de esa provincia o de esa jurisdicción. Este archivo que tenemos no es un archivo vivo. Bolivia tiene archivos vivos desde el año 50 y normalmente los archivos vivos pueden hacerse públicos después de 50 años. O sea que no, eso todavía no hemos tomado nada de ahí. El archivo es para fuentes de historia. Tenemos, en primer lugar, una biblioteca de alrededor de 2.400 libros sobre la Compañía de Jesús. Y de estos libros, por lo menos el 40% son fuentes históricas, cosas de historia. Tenemos colecciones muy raras que hemos podido conseguir y las tenemos ahí en el archivo a disposición de los que puedan o quieran venir a consultarlo. Tenemos también dentro de ese archivo todos los catálogos de la Compañía de Jesús, que se puede consultar todos los jesuitas que ha habido, edades, trabajos, etcétera, etcétera. Y en el archivo tenemos algún gran tesoro, por ejemplo, la legación que nos dejó el padre Just, que son alrededor de 30.000 fotocopias del archivo de Indias referentes a temas relacionados con la Compañía de Jesús y con la historia de Bolivia. Por ejemplo, hay una serie, por decir uno de los temas, sobre la mita y la encomienda. Todo lo que hay son fotocopias de los originales y él lo dejó para nuestro archivo. Tenemos también esta bibliografía que han dicho de jornadas sobre fuentes para la historia que hay en el Archivo Nacional de Sucre. Al mismo tiempo, nosotros conseguimos de él que fuese sacando también las fuentes que hay en el Archivo Nacional de Sucre sobre la Compañía de Jesús. Es un volumen bastante notable de lo que hay en el Archivo Nacional de Bolivia, que sin necesidad de ir allí se puede ver si hay documentos que interesen a los investigadores. Después, en la biblioteca, que tenemos una gran biblioteca,
en la Compañía de Jesús, en que hemos ido recopilando desde hace muchos años para que en los cambios de casa, cuando una biblioteca es demasiado grande ya para una comunidad, etcétera, no se perdieran. Se ha hecho una biblioteca que tiene alrededor de 45.000 volúmenes. Hay un poco de todo ahí. No es solo de la Compañía de Jesús, ni mucho menos. Pero es muy interesante el siglo XIX. Hay 2.400 libros del siglo XIX fichados, que sobre todo la parte de homilética da para ser verdaderas tesis para los estudiantes de teología. Yo algún día tengo que ir a la Católica a decirles, porque están casi todos en castellano, hay alguna colección en francés, pero para ver cómo era la teología que se predicaba en el siglo XIX, tiene una riqueza muy grande. Tenemos ahí también 2036 libros de los siglos XVI, el más antiguo de 1508, hasta el fin del siglo XVIII. Y alguna, yo digo, tenemos las dos joyas de la corona. Uno es el único ejemplar que posiblemente hay en toda América, no se conoce otro, sobre arquitectura, hecho por el hermano Pozzo en el siglo XVII y XVIII en Roma. Es un libro que ha ido a varias reuniones, exposiciones Esto ya vuelve. Tenemos otro que es uno de los primeros que se imprimió a doble tinta negra. Son esos tesoros que hay ahí para... Bueno, hay una sección de cartas y de documentos, recortes de periódicos, infinita, sin orden, lamentablemente. Yo dedico horas a ir haciendo un catálogo que algún día aparecerá, que ahora solamente hay de algunas partes, de hecho, sobre todo de noticias y de los últimos años. Pero el archivo no está abierto así a que venga la gente cuando quiere, sino que el que pide venir se lo recibe y yo he orientado trabajos aquí en Bolivia y de cosas que me piden de fuera. Estoy a disposición de hacer ese trabajo para los que deseen hacerlo. Sé que he ayudado en algunos trabajos que después han tenido su correspondiente aprobado. Tengo alguna cosa más. En La Paz hay un pequeño archivo de libros antiguos de las reducciones, muy pocos, pero de un gran valor, sobre todo las obras de Ludovico Bertonio. A mí me han pedido varias veces traerlo aquí, pero por motivos de seguridad yo creo que está mejor guardado en el archivo vivo de La Paz. He anotado estas cosas, me parece que no hay nada más para informar. Los que deseen realmente venir por allá, yo atiendo el tiempo que haga falta y enseño lo que puedo enseñar, que conozco bastante bien la documentación que hay. Eso es todo a propósito del archivo de fuente que tenemos en la calle Bolívar. Muy buenas noches a cada uno y a cada una, ¿no? Estamos hablando aquí de archivos, de publicaciones, de documentos, ¿no? Yo soy, como ya me presentaron, Roberto Tomichá, estoy encargado hace ya unos años del Instituto de Misionología que depende de la Facultad de Teología. Y ahí, como hemos visto, la parte de los temas que está trabajando la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, también aparece algo que se refiere a misiones. Entonces yo prácticamente con el equipo que tenemos, o con gente que no solamente de acá, sobre todo de fuera, estamos trabajando todo lo que se refiere a misiones, ¿no? Misiones en América Latina, en modo particular, y misiones también en Bolivia, a veces en modo especial, ¿no? Y dentro del programa que tenemos, pues está la carrera de misionología, la maestría y el doctorado ahora, y también pues algunos proyectos de investigaciones y publicaciones. Yo me voy a dedicar solamente, dentro de las publicaciones hay varias series que tenemos, ¿no? En este catálogo que pueden ver allí, que está también para quienes quieran puedan llevarse a casa, está también en internet, en el blog, ¿no?
misionología o itinerariosblog.com, todas las publicaciones que tenemos desde cuando, casi de los primeros años, desde que el instituto se fundó. Se fundó en el 94, este año vamos a cumplir 25 años, estamos preparando ya pues la celebración de las bodas de plata, ¿no? En este caso, te pueden llevar ahí, ¿no? Yo voy a hablar solamente de lo que se refiere a la parte más, digamos, histórica, dentro del ámbito de lo que son las misiones o la misionología, y dentro de la parte histórica más a la que se refiere a las tierras bajas, ¿no? Que es lo que estamos trabajando nosotros, o estamos publicando ya desde el año 2009, es decir, este año también cumplimos 10 años de esta colección que tenemos, que aquí he traído algunos libros que hemos puesto con Isabel Combes, una historiadora, etnohistoriadora francesa que vive en Santa Cruz, ya también nacionalizada boliviana, y con ella hemos comenzado esta colección. Solamente voy a hablar algo de esto porque esto es mucho, ¿no? Bien, esta colección surgió justamente con un interés. Hace 10 años hemos visto que se hablaba mucho de pueblos, o sea, de pueblos indígenas, se habla todavía, ¿no? Y se decía tantas cosas que, bueno, uno con Isabel nos preguntábamos, pues, ¿de dónde han sacado todo eso, no? Porque parecía que la gente conocía mucho y pues no había unas fuentes así propias, ¿no? O sea, serias, en cuál basar. Entonces hemos dicho, nosotros vamos a ir publicando, tal vez convenga publicar lo que hay, no solamente escrito, y sobre todo así, que no está escrito, las últimas investigaciones que están saliendo en diversas universidades del mundo, en relación a las tierras bajas de Bolivia. Entonces hemos puesto esa colección scripta autóctona, o sea, estudios originarios, o sea, historia indígena de las tierras bajas de Bolivia, ¿no? El primer volumen que hemos hecho, o sea, que hemos sacado, justamente la edición de Isabel fue en el 2009, dedicado a los pueblos samucos, ¿no? No sé si alguien conoce, los pueblos samucos son los pueblos ayoreos que después se llamaron, ¿no? Entonces, una monografía sobre los pueblos ayoreos. ¿Y cuál era, cómo hacerlo? Sobre todo la publicación de fuentes, ¿no? Que era lo que, digamos, lo que queremos y que caracteriza esta colección. Porque era un archivo, sabemos ahora que tal vez sea un poquito más fácil con internet, se puede difundir, pero igual, porque, digamos, uno ve esas letras allí antiguas, ¿no? Y ya, digamos, como que al lector le aísla un poco, medio como dice, bueno, esto cómo se lee, cómo se entiende, ¿no? Digamos, no es muy cómodo, ¿no? Entonces la idea era hacer monografías, así estudios sobre tierras bajas de Bolivia, también con publicación de fuentes. Así hemos sacado, este primer volumen hemos sacado de samucos, ayoreos, con una introducción obviamente académica a todo lo que es el pueblo, en este caso ayoreo, ¿no? Y ahora vamos por el número 21, que justamente es también que hemos también publicado sobre un personaje allí del pueblo guaraní de Tarija, ¿no? Bien, esa es más o menos la colección que queríamos nosotros hacer. Yo voy a mencionar solamente algunos ejemplos para que veamos la riqueza que tienen estas obras, ¿no? O sea, que están aquí. Por ejemplo, hace 3 años, se defendió en la Complutense de Madrid, ¿no? La obra, o sea, la tesis de una famosa, digamos así, que estuvo en Chiquitos, María José Díez Gómez. Ella era una restauradora e hizo una tesis sobre historia del arte en Mojos, ¿no? Del tiempo obviamente jesuítico hasta más o menos el siglo XIX, ¿no? Y ella presentó su tesis y hablando con ella dijimos, esas cosas hay que publicarlas, ¿no? Y bueno, hemos logrado pues justamente en 2 volúmenes sacar pues el barroco, o sea, ya que te hablaba aquí justamente de esos temas, el barroco en la frontera, que era este libro, en 2 volúmenes, ¿no? Dedicado el primer volumen a la historia, un poquito en el repaso, una síntesis de la historia del Mojo, sobre todo jesuítico, no solo, pero sobre todo jesuítico, y el segundo volumen, que aquí lo tienen también, arte y arquitectura, ¿no? Es a partir de la consulta directa, porque es una tesis doctoral, ¿no? De los manuscritos, de los textos que hay en diversos pueblos de Mojos.
y también obviamente con fotos, algunas fotos que también pueden ver aquí en esto, ¿no? O sea, lo último que en este momento se conoce, así, poco estudiado en su momento, sobre lo que es el barroco, digamos, misional, como se suele llamar, en este caso, en lo que fueron las antiguas misiones de Mojos, hoy prácticamente todo el departamento de Beni, ¿no? Entonces, digamos, ese es lo que nosotros queremos, por ejemplo, allí difundir. ¿Para qué decíamos con Isabel? Para que el público medio, o sea, el público normal, común, pueda tener acceso directo a textos, pues, y a estudios de primer nivel, buenos, ¿no? O sea, bueno, si ella quiere ya ir a juntar los originales, tiene toda aquí la documentación para ir ya al archivo y verlo eso, ¿no? Si quisiera ya hacer un estudio ulterior, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando de ese modo. Otro ejemplo, también hemos sacado hace unos años otra tesis de Rodrigo Montani, es un argentino, ¿no? Que él defendió su tesis en la Universidad de Córdoba, ¿no? Después de haber hecho tantos años, como ustedes saben, ¿no? Para hacer una tesis doctoral se requiere muchos años, sobre los huichís, que le llaman en Argentina, ¿no? Y que acá nosotros en Bolivia le llamamos en Tarija los Guanayec, ¿no? Ahí está. Pero todo un estudio, dice aquí, etnolingüístico, sobre este pueblo, ¿no? Su historia, su trabajo, sus tradiciones, obviamente la lengua, la visión, todo lo que más o menos ellos vivían. Lo último en este momento que hay sobre el grupo Guanayec o huichís del Gran Chaco que compartimos entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Toda la parte de las tierras bajas de América Latina, en este caso de Sudamérica. Para decir que estamos también aquí en este sentido nosotros, pues, intentando dar a conocer, pues, estas valiosas obras que generalmente muy poca gente, pues, se interesa, y sobre todo que, como decía también allí el doctor Claros, pues, es prácticamente, como decimos, por amor al arte, porque buscamos nosotros ayuda. A veces los mismos autores financian parte de sus obras, ¿no? Para que nosotros la podamos así difundir y publicar, ¿no? También porque no tenemos ningún tipo de ayuda de la universidad. Nosotros vamos buscando así instituciones o personas o gente o los mismos autores que apoyan este tipo de investigaciones, pero creo que vale la pena también. Una última cosa, por ejemplo, este es el número 21, el año pasado hemos sacado, sobre chiquitos. Porque siempre que se habla de Mojos y chiquitos, y capaz que eso para ver la perspectiva, o sea, las líneas de investigación que seguimos en misionología, cuando tenemos misionología, en síntesis, hablamos de una teología de frontera, ¿no? O sea, de una teología intercultural, de una teología, ahora se dice tal vez interdisciplinar, ¿no? O interdisciplinaria. Es decir, ver el hecho, por ejemplo, el tema misiones, no solamente desde el punto de vista de quienes, pues, generalmente han hecho las misiones, como puede ser las órdenes religiosas, ¿no? Los católicos, los protestantes, los cristianos, ¿no? Sino ver también el tema misiones desde el punto de vista, por eso la historia de los otros, historia del otro, historia de los mismos pueblos, de los mismos indígenas en este caso, de los mismos pueblos otros, con metodologías, con perspectivas que no sean solamente teológicas. Aquí nosotros tenemos ya nuestro cliché y tal vez eso por ahí dificulta el acercamiento al mismo hecho, ¿no? Sino también desde otras disciplinas, ¿no? Mojos y Chiquitos se ha visto mucho y se ha concentrado mucho en los jesuíticos, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando hay un antecedente antes de la llegada de los cristianos allí, de los misioneros, ¿no? Y hay también toda una historia de vida posterior a la época jesuítica, ¿no? Entonces, este trabajo, el último trabajo que salió, defendido también hace 2 años, o hace 2 años, en Buenos Aires, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, de Cecilia Martínez, una joven investigadora, ¿no? Joven investigadora ella, que ha trabajado durante 4, casi 5 años para estudiar y hacer por primera vez, como dice aquí el título, una etnohistoria de chiquitos, desde el punto de vista de los propios originarios chiquitos, o chiquitanos, que se llaman. Por eso dice aquí, más allá del horizonte jesuítico. Muy importante como como análisis, como perspectiva, como metodología también, cómo se puede también leer los textos, los mismos textos en que nos basamos todos quienes hacemos este tipo de estudio,
con otros presupuestos, con otras claves, ¿no? En este caso, pues, desde la antropología, pues, seria, profunda, allí, ¿no? Chiquitos, más allá de lo jesuítico, recuperando, como dice aquí Isabel en la presentación que hace, pues, recuperando la visión por primera vez de los propios originarios chiquitanos, ¿no? Por allí va también nosotros que tenemos las investigaciones en esta área y que intentamos también hacer como contribución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de historia eclesiástica, no queremos quedarnos solamente en la historia eclesiástica hecha por eclesiásticos, ¿no? O hecha por católicos, o hecha por protestantes, por cristianos. Es la historia en general, y la historia vivida también, y releída también por otros que tal vez no creen, pero que también ahí hay una riqueza, ¿no? Ya tenemos que acabar, porque son solamente para dar dos últimas las divisiones de lo que estamos nosotros publicando, no que no voy a hablar de mí, sino hablo solamente como editor en este caso. Apolobamba indígena, Francis Ferrier, un francés, ¿no? Francés que hizo su tesis, no está publicada en francés. Hemos hecho la traducción para ver la riqueza de los pueblos lecos allá, ¿no? Y ver también cómo este pueblo, a pesar de que, bueno, ha sufrido tantas transformaciones a lo largo de la historia que ha vivido, ¿no? Sin embargo, conserva también su originalidad, su característica, su riqueza, su sabiduría. Francis Ferrier, ¿no? Apolobamba indígena. Y lo ultimito de Isabel, también, aquí que tenemos, justamente, de Leocadio Trigo, en el Chaco boliviano de 1904-1909. La historia también de Leocadio Trigo, este famoso, también personaje allí guaraní, su vida, sus relaciones, sus tradiciones, contextos también que tenemos, y sobre todo, como decíamos, como es la característica nuestra, los originales allí, ¿no? Las fuentes originales, los escritos de él, que pueden ayudar también a quien estudia, a quien investiga, a leer directamente su trabajo, su visión, su vida, lo que tiene que hacer. Bueno, eso es solamente así como digamos, para gustar un poquito y ver que también acá en nuestro país, en Cochabamba, en nuestra universidad, en nuestra facultad, tenemos también estudios muy serios, y que estos libros justamente están y nos los piden las universidades, pues, que se interesa por tener lo mejor que se produce en este momento, ¿no? Aquí también tenemos en la universidad, en la biblioteca de la Católica, también la Católica de La Paz. Recientemente también hemos llevado, se han pedido alguna universidad de Alemania, ¿no? Que también les interesa tener esta fuente de documentos en sus bibliotecas. Solamente eso, gracias. Vamos a brindar un aplauso a nuestros expositores. Bueno, ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quizás puede hacer uso del micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, ¿no?, de conversación. Bueno, trato de tomarlo así porque me gusta verlo de esa manera, porque ustedes hablaron y ahora me dejan hablar a mí y me gusta hacer eso. Lo que yo tengo una duda, ¿no?, que siempre ando preguntando, lo que yo puedo comprender es que la historia de Bolivia siempre ha tenido un enfoque un poco andinocentrista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho material en cuanto a los sucesos históricos que se han suscitado en Oruro, La Paz, Potosí. Es un poco más fácil acceder a eso que a los acontecimientos en las tierras bajas. Y más si hablamos de su filosofía y de su cosmovisión, ¿no? Entonces yo la duda que tenía es de que si hay alguna otra institución o ha habido algún tipo o otro tipo de estudio que se haya hecho en las tierras bajas sobre estas culturas, sobre estas naciones, como se las denomina ahora, a lo largo de la historia, más que todo en la primera etapa republicana de 1825, digamos, a 1860,
no sé si ha habido otra institución que no haya sido la Iglesia Católica que se haya preocupado, ¿no?, por fortalecer estas prácticas culturales que se hacían en las tierras bajas. Esa es mi duda, ¿no? O tal vez no, un par de preguntas, si hay. ¿Alguien más quiere consultar algo o comentar también? Sí, está en ti. Como es día de comadres, no quieren preguntar. Nos queremos ir rápido. Bueno, no sé, quizás también pueden responder, ¿no? A ver, es triste tenerlo que reconocer, pero lo reconozco yo, que el libro negro, digamos, de la conquista y de la independencia tiene mucha razón, lamentablemente. Y tuvo mucho que ver la expulsión con los jesuitas, pero sobre todo la guerra de independencia, para que la iglesia boliviana quedase totalmente debilitada. Gracias al rey Fernando VII, que no quiso, él tenía por el patrimonio real, por el derecho de presentación de los obispos, no quiso que hubiese nuevos obispos desde que se dio el primer grito de la independencia hasta los años 1820 y tantos. De las 42 diócesis que había en América, solamente quedaron 14 obispos. En Bolivia, ninguno. Y iban para poder dar la unción de los enfermos, sobre todo, tenían esa devoción, a Arequipa a buscar en Semana Santa para todo Bolivia los novios. Bueno, se cerraron los seminarios porque todo lo protegía el rey. El rey cobraba los impuestos de todas partes, de los indígenas, incluso de las misiones de chiquitos después de 40 años de que estuviesen fundadas, y de las hermosas igualmente. Y el rey después se encargaba de pagar a la iglesia, de pagar a los curas, pagar a los obispos, pagarlo todo. Cuando inició la independencia, eso se acabó. Se acabaron los seminarios. Entonces, hay una especie de brecha enorme desde los años 1815 hasta 1850 y tantos, en que la iglesia quedó prácticamente sin clero. El primer seminario que se reabrió, no estoy seguro que sea el primero, pero por lo menos creo que bastante probable, fue el de Cochabamba, en 1848. Los jesuitas no llegaron a Bolivia hasta 1881. Los habían perseguido. Por supuesto, hay que decir en honor a la verdad que los franciscanos permanecieron durante todo el tiempo de la independencia en Bolivia. Entonces, ese hueco queda al aire, porque lamentablemente, por los motivos que fuese, la única institución que realmente se preocupó de formación de la gente, etcétera, etcétera, fue la Iglesia Católica. Las escuelas en Bolivia vinieron muy tarde, muy tarde. Hay una tesis muy buena de Mario Castro, que se publicó hace 2 o 3 años, que explica toda la evolución hasta la liberalización de la educación al fin del siglo XIX. Esto para llenar ese hueco que tal vez la historia no puede llenarlo porque no hubo qué decir en esa época. Tal vez para también comentar, sí, las tierras bajas han sido siempre pues marginadas de todo lo que fue, lo que es hoy Bolivia, ¿no? Sin duda. La declaración ya de 1904, el famoso manifiesto de Santa Cruz, fue tal vez un primer momento allí para que estas tierras, sobre todo el oriente, tuviera una cierta presencia, una cierta voz a nivel nacional, ¿no? Y en cuanto se refiere pues a la historia, pues personajes por ejemplo como Gabriel René Moreno, Enrique Espinós y Vázquez Machicado y otros que vinieron después, lo hicieron prácticamente por cuenta propia, o sea, sin el apoyo. René Moreno estaba en Chile, el otro fue un investigador así prácticamente personal, o sea, institucionalmente no hubo así una preocupación, ¿no? La iglesia con Melgar, un poco ahí también, un poquito que hizo algo en Santa Cruz, también publicó y estudió, también recogió documentos
en los boletines allí y conservó sí bastante, ¿no? Bueno, eso sí, bueno, como decía también el padre Antonio, pero no solamente antes, ¿no? Yo me recuerdo cuando iniciamos esta colección, y estábamos hablando allí con algunos personajes de Santa Cruz, ¿no? También a gente como el Comité Cívico, que hablan tanto de una búsqueda de una propia identidad y otra gente más ahí. Yo le decía, si no se estudia, si no hay aquí gente que estudie la historia, la literatura, ¿no? Porque la antropología, ¿no? La sociología de fondo, la filosofía, Santa Cruz no va a tener una propuesta nacional, ¿no? No va a entender lo que es Bolivia y no va a conocer ni siquiera sus raíces, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos esto era para que la gente conociera por lo menos sus raíces, en este caso, una de sus raíces que son las indígenas. Ahora, cuando vamos, o sea, intentamos allá con gente también de crear un equipo, de iniciar investigaciones, sigue igual o peor. O sea, la cosa no ha avanzado. Las humanidades en Santa Cruz, en general, en las universidades, no existen prácticamente. Salvo excepciones así, pero prácticamente no existe. Y la iglesia en este momento tampoco no está, digamos, ya no tiene los recursos y la fuerza de antes para también impulsar esto. O sea, para decirte que la situación, como yo la veo, como la vemos algunos, pues está así, ¿no? O sea, no, está así. ¿Qué te puedo decir? De mi parte, lo que quisiera compartir es la preocupación por las tierras bajas. Creo que es sumamente importante. Hoy he estado en una defensa de tesis de antropología. Una señorita músico ha hecho una tesis sobre Santa Ana de Velasco. Muy interesante, por supuesto, es otra contribución de otra manera en el tema de la música, que es de, vamos a decir, de las tierras bajas, en el sentido de que es de la región de Chiquitos, ¿no? Entonces tiene que, ¿no? Hay este tipo de contribuciones y hay que alentar. Por mi parte, yo estoy muy interesado en una investigación sobre los órganos tubulares. ¿Quién conoce Tarata? En Tarata hay 2 órganos, lamentablemente que no funcionan, pero uno de ellos refiere a que de mojos llegaron indígenas para construir un órgano en Tarata, por supuesto pagado por el párroco, pero llegaron indígenas, maestros que sabían construir a Tarata. Por supuesto, el órgano actual que hay es de un español que lo ha hecho, pero hay datos de que había este vínculo ya a través de la música entre la parte andina y las tierras bajas, cosa que ya se ha perdido. Y desde Tarata, en Tarata había lo que se llamaba los franciscanos propaganda fide, y desde allá han tenido contactos frecuentes con comunidades, los yuracarés, toda la región del Chapare, y ha mencionado mi colega de que hay fuentes que hay que investigar entre los archivos ahora que están de los franciscanos para seguir descubriendo. Por tanto, hay iniciativas, pero faltan jóvenes que se interesen y den su tiempo para nuevas reinterpretaciones. Y yo aconsejo siempre que hagamos ahora estudios interdisciplinarios y no monodisciplinares. Creo que esto ayuda mucho en nuevos trabajos, nuevas interpretaciones, para seguir comprendiendo nuestras raíces también, llámese de identidad, de naciones, etc. Bueno, vamos a dar por concluido nuestro conversatorio. Agradecemos a nuestros expositores. Nos han dado datos concretos, ¿no? Donde podemos investigar. Hay mucho por hacer para que se animen también a esta área, ¿no? Para contar nuestra historia y vayamos también a visitar los diferentes centros históricos, ¿no? La biblioteca Murillo, que es más accesible, ¿no? Que está por la plaza, entonces no nos quedemos con oídos sordos, ¿no? a tanta información y creo que estamos en las posibilidades de aportar también, ¿no? Entonces muchas gracias Padre Antonio Menacho, Padre Roberto, Doctor Edwin y
Juan Víctor. Ya, entonces les agradecemos, vamos a tener otras actividades de la carrera, tenemos sus correos, les vamos a hacer llegar la información por ese medio, ¿no? Y también por el Facebook, ¿no? Y el WhatsApp. No sé si quiere Sí, decir algo. antes de concluir, porque si hay interesados, estamos invitando a Juan Víctor la próxima semana, vamos a acordar la fecha, si hay interesados en poder escucharle sobre su tesis doctoral que está haciendo, pero ya lo puedes mencionar cuál es el tema, pues si hay entonces podríamos también tener, aunque sea un grupo pequeño para esto. Bueno, la tesis, en resumen, tiene que ver con la población de indios que vivían en la ciudad de Potosí en el periodo colonial, en el 18 y principios del 19. Mi trabajo es en concreto en un par de parroquias, pero bueno, también veo todo el contexto, digamos, ¿no? Muy bien. Ya, Concluimos entonces y les damos otro aplauso a nuestros expositores.